Gracias, muchas gracias por el contacto, Cristian. Primero que todo, quiero destacar a nuestra candidata Inés Jara y a toda la gente que votó por ella. Quiero partir por aquello, que aquí las elecciones son así, se puede ganar o perder, y cuando se pierde es cuando más se pone a prueba nuestra vocación democrática. Cuando se gana, por supuesto que es más fácil, más llevadero, pero cuando se pierde tenemos que tener la misma capacidad y altura de miras para entender que es el sistema que mejor le hace a cada sociedad y por lo tanto allanarnos a aquello. Ahora, con respecto a la pregunta, jamás eludirla, creo con cada rato más certeza que esta coalición murió. Creo que no tiene sentido esta coalición porque fracasó en la segunda vuelta. Tiene que existir la autocrítica necesaria, abrir las ventanas y las puertas para que entre gente nueva, nuevos movimientos. Incluso yo soy de los que opina que el PDG perfectamente podría entrar en una mirada de centro izquierda, porque le fallamos a la candidata. Aquí los ciudadanos, los independientes, hubo harta gente independiente que apoyó a Yanez Jara, pero personas del gobierno, y también lo dije recién en un punto de prensa que es la Cámara de Diputados y Diputadas, aquí personas que tienen exclusiva confianza, desde ministros para abajo, debieran ya colocar su carta de renuncia, porque no tuvieron la capacidad de pedir ni siquiera una semana de permiso sin goce de sueldo o adelantar vacaciones para apoyar a la candidata Jara. Es impresentable. Por lo tanto, si no hay una autocrítica, si no somos capaces de abrir las puertas y ventanas para que ingrese aire fresco, nuevas personas, esta coalición murió el día de ayer. Ahora, sobre eso mismo, ayer también habían posteos, ¿cierto?, en relación a que fue el actual gobierno, ¿cierto?, el que cimentó o el que pavimentó el camino para la llegada de José Antonio Kast a la Moneda. Otros le echan la culpa a el propio presidente Gabriel Boric, pero no escuché o leí un mea culpa de la centroizquierda, porque la centroizquierda, una vez que se concreta el estallido social o delictual, como usted le quiere llamar, el 2019, entregó la cabeza al Frente Amplio, es lo que yo creo, y también al Partido Comunista y otros sectores un poquito más radicales. Y eso, cuando se dieron cuenta, ya era tarde, ya estaban en el poder, ya estaban en la moneda, y después, cuando se dieron cuenta de que no podían gobernar sin la asistencia, ¿cierto?, de la ADC, del PPD, del Partido Radical, del PS especialmente, los llamaron, pero nunca pusieron coto a cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, el no gobernar durante los primeros 6 meses o 8 meses. Se dedicaron solamente al tema de la reforma constitucional, donde perdió el gobierno y la postura del apruebo 62 a 38%. Entonces, yo no he escuchado nunca una autocrítica por parte de la ADC, del PPD, del PS, del Partido Radical, diciendo, ¿sabe qué? No los pudimos atajar. O simplemente, ¿sabe qué? No tuvimos la fortaleza para impedir que esto ocurriese en el día de ayer también. Sin duda, no hubo la Héctor. fuerza necesaria para que ese primer proceso fuera un proceso que recogiera los intereses de la ciudadanía y no los gustitos ideológicos de ciertos sectores. Lamentablemente la DC tuvo un solo representante en ese proceso y quienes participaron con más fuerza, por supuesto, fueron personeros del Frente Amplio, del Partido Socialista. Había un grupo que se llamaba Independientes No Neutrales que podrían haber hecho las cosas mejor. Fue un gran error, pero además después Chile nos dio una nueva oportunidad, o una nueva oportunidad en la moderación, porque luego vino la propuesta republicana, que fue también derrotada, con menos margen que la primera propuesta, Sí. pero que fue derrotada ante una avalancha, una fuerza del Partido Republicano, fue derrotada, pero nos farreamos nuevamente no saber leer cómo corresponde ese segundo proceso. Luego vinieron las municipales, donde muchos desconocieron las candidaturas oficiales, es cosa de ver Osorno, sectores del Frente Amplio, sectores del PPD, no apoyaron al candidato oficial Emeterio Carrillo en Concepción,
lo mismo, en otros sectores lo mismo. Eh, no podemos seguir bajo ese vaivén de las circunstancias. Ahora, este acuerdo, por supuesto, no puede continuar. En las parlamentarias, claro, tuvo sus efectos, pero no nos dio las mayorías para liderar la Cámara de Diputados ni el Senado. Tuvimos la elección presidencial, una muy buena candidata que tuvo la capacidad de aglutinar las cosas buenas del gobierno, pero las cosas malas, por supuesto, pasaron la cuenta ante un candidato con experiencia, 12 años candidato, supo leer de mejor manera. Recordemos que casi en su primera elección sacó, tú me corriges, el 7%. Supo Sí. leer de mejor manera ahora este proceso. Su confrontación no fue contra Inés Jara, porque Inés Jara encabezaba la reforma de pensiones, que fue apoyada de manera transversal, las 40 horas apoyadas de manera transversal, el aumento del sueldo mínimo apoyado de manera transversal, pero los ataques al apuntar hacia el gobierno de Gabriel Boric, sin duda, le generó los créditos suficientes para hoy día ser presidente de la República, y eso se respeta. Por lo tanto, bajo esa lógica, si seguimos aquí generando el autobombo entre las fuerzas del gobierno, si aquí no se producen las renuncias, los cambios de gabinete, aunque queden 2 semanas, 2 meses y medio, creo que es la oportunidad para darle aire fresco a técnicos, a nuevas personas, no necesariamente jóvenes, que en 2 meses y medio pueden darle un nuevo aire a lo que queda de gobierno, y personas que se pueden proyectar el día de mañana como concejales, consejeros Héctor, regionales, alcaldes, o personas que pueden hacer mejor las cosas. Ministro de Vivienda, sin duda uno valora el plan de emergencia habitacional, pero la gente de todos lados nos decía, pero miren la quinta región, prácticamente 2 años donde no se reconstruye prácticamente nada, si hasta Farcas avanzó más rápido. Miramos para el lado, nos hacemos los lesos, o escuchamos atentamente estas señales fuertes que se tradujeron en un tremendo resultado del candidato, en este caso José Antonio Caz. Héctor, Mirada constructiva, pero no hacernos los lesos, como decimos en buen chileno. Héctor, una pregunta con una respuesta relativamente corta para hacerte otra consulta después. Esto de que la alianza actual de gobierno murió, ¿es compartida por otros sectores del oficialismo, por la gente del PS, por la gente de, por ejemplo, del Partido Radical, del PPD, del Frente Amplio, del PC? ¿Lo han conversado o esta es una visión tuya, es una postura tuya? No, ¿O se está tú? conversando, y seguramente la Ya. gente que pertenece al gobierno todavía no va a tener la fuerza para decirlo, porque forma parte de la coalición de gobierno. Nosotros formamos parte de esta coalición electoral, pero no estamos dentro, en este caso, dentro del gobierno. Tenemos Ceremi, no tenemos un ministerio, y por lo tanto por eso tenemos cierta libertad, pero lo hacemos también con ese sentido de comunidad. Aquí la centro izquierda no, porque perdió su vocación de mayoría, perdió la vocación de gobierno, y eso no puede pasar. Aquí el gobierno actual, que prometió transformaciones y que apoyamos nosotros en segunda vuelta al presidente Gabriel Boric, en vez de transformar el país, terminó entregándoselo a un liderazgo de ultraderecha, que esperemos que con el apoyo de la derecha tradicional, de la UDI, vaya moderando también su discurso. Lo moderó en esta segunda vuelta, y eso por supuesto que se agradece. Y cosas como el suspender las 40 horas, hoy día haya dicho que es para mejorarla, esperemos que cumpla, que se vayan moderando esas posiciones, pero reitero, si no somos capaces de una autoevaluación desde la DC al interior de nuestra fila y también de nuestros aliados, es ir a dar tumbos en las próximas municipales y tumbos en las próximas presidenciales. Y farreándonos cementos liderazgos como el que lideró en su momento, o como el que cabezó Yanez Sara, quien es Héctor, una líder para el futuro. Héctor, en relación a la elección del día de ayer, uno puede analizar varios puntos de vista, qué es lo que quería el país, el mensaje que envió el país, etcétera. Pero si uno toma la figura, el personaje de José Antonio Caz, pasa lo siguiente: él apoyó al gobierno militar, él votó sí en el plebiscito de 1988, él quería que el general Pinochet se mantuviese en el poder, salió en la franja del sí. Ha tenido posturas bien conservadoras, y tiene posturas bien conservadoras referente a ciertas situaciones o ciertos proyectos que se han propuesto y se han aprobado incluso en el país. Pero más allá de aquello, de ese historial que tiene, a la gente no le importó. Y la gente casi lo votó en un 60%, y es el presidente más votado en la historia de Chile, con voto obligatorio. Entonces, la pregunta que cabe acá:
Esto de las campañas que lanza el sector de la centro derecha, perdón, de la centro izquierda y la izquierda, y que nuevamente sacan a colación muchas veces que el gobierno militar, que la dictadura, que Pinochet, que el tema también es sensible, el de los derechos humanos, que es importante, pero parece que a la gente no le importa eso. A la gente lo que le importa es que se administre bien. Y parece que lo que ayer se vivió fue un castigo a la mala administración del gobierno de Boric, a los errores que tuvo. Entonces no le importó que este candidato tenga este historial, ¿cierto? Pero que supo leer bien lo que quería la gente y le ofreció, ayer lo dijo en su alocución, le ofreció respeto a las leyes, orden migratorio, etcétera. Entonces, al parecer, este tema, ¿cierto?, de la dictadura, ¿cierto?, los 17 años que fueron parte del gobierno cívico-militar, parece que ese discurso también murió en el día de ayer, porque tenemos un presidente electo que votó por el sí, que quiso que el general Pinochet se mantuviese en el poder, finalmente se impuso el no en ese entonces, por lo tanto, la gente en su mayoría no tiene ese reproche o no tiene esa tranca del pasado, y que sí lo tienen dirigentes dirigentes políticos jóvenes, como el propio presidente Boric, que siempre alude a Allende. O sea, la gente está en otra parada, parece, Héctor. Hay un porcentaje que, por supuesto, quiere ver el Chile del futuro. Yo creo que todos queremos ver el Chile del futuro. O sea, ayer fue el 60%, claramente. Pero no completamente el 60%. Si vamos al sí y el no, recordemos que la elección también fue reñida, por lo tanto hay que sumar el diferencial en un 20%. Pero el sí y el no, el general Pinochet obtuvo un 46% y ahora José Antonio Caz obtuvo el 60%. Diferencial. Pero entiendo tu concepto, si comparto tu mirada, pero no me gustaría meter a toda la gente. Hay gente que sí le importa, otra que no le importa, otra que alaba, pero concordemos y al menos ver la propuesta de que hay que dar una mirada de futuro. Eso hay que tenerlo claro. Comparto que como estrategia política esto tiene que ir más allá. Tiene que ir en cómo efectivamente generamos sensaciones más de seguridad, que efectivamente exista una migración controlada. Yo no creo en la puerta migratoria, que salgan, después entren. No, aquí la cosa tiene que hacerse en serio, aquí las promesas se tienen que cumplir. Por lo tanto, de mi caso, y hoy día como jefe de bancada de los diputados de la democracia cristiana y representando nuestra región de los lagos, no vamos a negar la sal y el agua, como si lo hizo Partido Republicano en esos temas. Al contrario, cuando sean temas que sean importantes para la ciudadanía, que tengan aprobación, que tengan validación, los vamos a aprobar. Pero si se trata de retroceder, si aparece por ahí una ley de indulto o una amnistía a Krasnov, no cuenten con nosotros. De verdad, si queremos pensar en el futuro, que no aparezca ningún tinte del pasado. Eso lo tengo súper claro. Así que en ese sentido, bajo nuestra mirada, esta coalición se tiene que refundar sí o sí para ser capaces de enfrentar los desafíos del futuro. Y más aún, si se hacen acuerdos, si se logran acuerdos, hay que cumplirlos. Hubo acuerdos en las municipales, en varias comunas no se respetaron. Hubo acuerdos, ¿verdad?, de cara a la segunda vuelta. Aquí, gente de gobierno, pensando, se tratan de pasar colados, son cargos de confianza y tratan de aparecer o aparentar ser funcionarios públicos y no apoyar y colaborar con el gobierno que los puso en esos cargos de seremi, de ministros, de directores, etcétera. Pero esto va más allá, tiene que ver con un país que aspira a crecer, que quiere que a sus hijos les vaya mejor, y en eso no nos perdemos. Tenemos que repensar en tener una mirada distinta de propuesta, y que al menos en lo personal me ha dado resultados electorales, pero la mirada va más allá del individuo. Mi mirada es de conglomerado. La vocación de mayoría y la vocación de gobierno siempre tiene que estar puesta en nuestro esquema. Como ese frente delantero que siempre ve el arco para hacer el gol, es lo que tenemos que tener presente para el futuro inmediato. Dos cosas para el final. Dijiste una palabra ahí a la pasada. Refundar. ¿Significa refundar esta misma coalición o hay que hacer una nueva? Uno. Y dos. Yo creo que hay que invitar y convocar a personas nuevas, a mundo independiente.
no me niego al PDG, no me niego a nuevos movimientos. ¿Pero con el Frente Amplio y el PC o sin ellos? cultura. ¿Pero ¿Cómo? sin el PC y sin el Frente Amplio o con ellos? O sea, yo me quedaría con Yanes Jara sola, por supuesto. Ok, lo último. Porque recordemos que Yanes Jara recibió críticas cuando comenzó su candidatura de su propio sector, de Jave, de Carmona. Pero yo creo que debiera existir un abanico. No debiéramos estar todos en una mirada unidireccional. Yo creo que aquí los sectores en los cuales yo me incluyo, moderados, que queremos cambio, pero sobre la base de los acuerdos, de los consensos, debemos estar en un sector y los sectores tal vez Partido Comunista, Frente Amplio debieran estar en otro conglomerado, para de esa manera sumar, porque hoy día llegamos a una elección que si sumamos todos llegamos al 40 y tantos %. Para ganar la elección se necesita el 50 más 1. Para tener mayoría parlamentaria se necesita el 50 más 1. Esta coalición hoy día nos dio un resultado parcial electoral parlamentario que no podemos desconocer, pero presidencial no dio el ancho. Héctor, y eso los números mandan y la sensación de ambiente manda. Exactamente. A propósito de números, la última que te voy a hacer. Tú eres amo y señor en Purranque. En algún momento obtuviste el 80% de la votación. Fuiste el alcalde más votado del país en su momento. Pero ayer, en la comuna de Purranque, José Antonio Caz, 10.863 votos con el 69,38% de los votos. ¿Qué pasó en Purranque? ¿Qué pasó con tu redil? No, no es mi redil. La gente tiene libertad de votar. Y efectivamente a veces se dan votos que tienen sensaciones distintas, votan por uno, pero votan otro en la presidencial. Eso no se puede manejar, no toda la gente es militante de un partido, pero si lo llamo esos números, creo que en la parlamentaria saqué cerca de 5.000 votos y estuvo cerca de los 5.000 la candidata Jara, así que si lo personalizamos en Purranque, tan mal no estuvimos, si fuera bajo esa mirada. Pero perfecto. Aquí hay tarea de construir, de trabajar, de salir adelante. Pero me enteré de una buena noticia y espero que así sea, independiente de los pensamientos políticos. Dale. Se señala acá en los pasillos que el actual diputado Harry Jürgensen sería ministro del Trabajo. De verdad que sería una buena noticia para la región. Un gran abrazo, Cristian. Gracias, Héctor. Un abrazo. Chao, chao. Chao.